hermanos. Vamos a pasar a la predicación ahora de la palabra y vamos a estar en Romanos. Volvemos a la carta a los Romanos. Hay quien la echaba de menos, quizás hay alguno que no, porque dice, es que con la carta a los Romanos ya me entra más sueño del habitual en el sermón. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Esto es una broma, ¿eh? Seguro que todos estabais deseando que predicáramos sobre esta preciosa carta de las Escrituras. Romanos 8, recordáis que en el mes de marzo terminábamos con Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Vamos a continuar, vamos a continuar. Y antes de continuar, hermanos, vamos a pedir la bendición del Señor, no sin antes hacer lectura de su palabra. Vamos a Romanos 8, versículos del 5 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, en verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así dice la palabra del Señor y su iglesia responde, amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Te bendecimos y te alabamos. Te queremos dar la gloria por tu gracia, por tu bondad, por tu amor. Tú eres nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, porque tú permites que continuemos de nuevo aquí en la iglesia esta serie sobre la carta a los Romanos. Después de todo lo que ha ocurrido en estos meses, después de todo lo que sigue ocurriendo en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro entorno, Señor, a veces en nuestras familias, con relación a este virus, y otras y muchas, tantas inquietudes, hermanos, que sí es así, Señor. Hermanos que ya no están entre nosotros, me refiero a otras congregaciones, porque han fallecido, les echaremos de menos, Señor. Hermanos que enferman, hermanos que vienen, hermanos que se mudan, hermanos que se van por diferentes causas. Pero tú sostienes, Señor, a tu iglesia. Te damos gracias, Padre. Te rogamos que tú ahora bendigas tu palabra. Que esta sea la que nos hable, la que nos sustente, y no mis propias opiniones, ni mis pensamientos, ni las meditaciones de mi corazón, Señor. Que todo lo que digas sea verdad y palabra tuya, Señor. Que todo sirva para edificación nuestra, para fortalecimiento de nuestra fe y de tu iglesia aquí en Sabadell, Señor. Ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia de este pecador. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues este capítulo 8, hablamos muy bien de él. No sé si habéis visto el sermón último de esta carta, en estas semanas. Todo el mundo habla muy bien de Romanos 8. Y es que no podía ser de otra forma. Se le ha llamado la acrópolis de la teología cristiana y otras muchísimas cosas. A mí particularmente este capítulo 8 siempre me ha transmitido la imagen de un fuego artificial. ¿Sí? Fuego artificial, ¿sí? Sabemos lo que es. No por su fugacidad, no porque sea algo artificioso ni falso, no, sino porque es algo que arranca desde el mismo principio con un fogonazo de luz y una explosión tremenda,
y sube, 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 y al final estalla todavía con una explosión y un haz de luz todavía muchísimo mayor. Y eso es lo que vemos en este capítulo 8 de Romanos. Dispara con el no hay condenación, ¿recordáis? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y al final sube, sube, sube y estalla con él, no hay separación. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos está hablando de principio a fin de la obra santificadora del Espíritu Santo a través de una obra que viene previamente, y es la justificación por la sola fe en Cristo Jesús. Todo lo que vamos a ver en este capítulo y en todos estos sermones sobre Romanos 8 es posible gracias a la obra de la santificación que Cristo ha logrado para nosotros y que nosotros hemos recibido por la sola fe. Esto es de lo que nos habla. Y a mí me gustaría llamar vuestra atención a algo muy significativo. En este capítulo, bueno, más bien en la carta a los Romanos, del capítulo 1 al capítulo 7, atención lo que os voy a decir, solo hay 3, atención, 3, y eso es mucho, es muy poco, más bien, 3 alusiones al Espíritu Santo. En 7 capítulos el apóstol Pablo solo hace 3 alusiones, entendemos que directas, al Espíritu Santo, pero solo en este capítulo 8 el Señor habla 20 veces del Espíritu Santo. Yo creo que el apóstol Pablo por inspiración nos quiere decir algo, ¿no? Creo que hay un cambio de paradigma totalmente radical. El apóstol Pablo quiere que en este capítulo comprendamos la importancia que el Espíritu Santo, la persona divina del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, tiene en nuestras vidas. Creo que es obvio. Antes, en los versículos del 1 al 4, supongo que tenéis vuestras Biblias abiertas por Romanos 8, nos está diciendo en el versículo 1 que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, y esto es gracias a la obra regeneradora del Espíritu Santo. Ninguna condenación hay para nosotros por medio de la justicia de Cristo, y ahora el Espíritu puede regenerarnos. Luego, en los versículos del 2 al 3, nos está diciendo que el Espíritu Santo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, mediante la muerte de Cristo. Y luego, en el versículo 4, Pablo nos dice que el Espíritu nos capacita para cumplir la ley de Dios. El Espíritu Santo nos ha transformado y ahora nos da fuerzas para resistir el pecado cada día más. Esto es en resumen lo que vimos en el anterior sermón. En los próximos versículos, Pablo continúa abarcando los inacabables beneficios de nuestra justificación por la sola fe. Algo que ocurre una sola vez en nuestra vida, una vez hemos creído y puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Bien? Ahora el Señor nos va a mostrar cómo podemos tener, precisamente por medio del Espíritu Santo, verdaderas vida y paz. Por eso he titulado este sermón, Vida y paz en el Espíritu, gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pablo quiere mostrarnos lo que Dios está haciendo por medio del Espíritu Santo en nosotros, lo que va a continuar haciendo y lo que hará todavía más allá en el futuro, gracias al hecho de que estamos en unión a Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Sí, también en tiempos del coronavirus, también en estos tiempos de incertidumbre, también en estos tiempos de inseguridad y zozobra, también en estos tiempos en los que no sabemos muy bien cuál va a ser el destino de nuestra nación, de nuestra economía, de la salud general del país, de nuestras vidas, ni siquiera sabemos si la semana que viene podremos volver a abrir la iglesia, no sabemos nada. Cuánta incertidumbre, ¿verdad? Pues el apóstol Pablo quiere que veamos todo esto como algo absolutamente secundario. Él dice que va a estar con nosotros haciendo esta obra ahora y hasta el día de su venida, y de ahí a la eternidad.
Así que vamos a meternos en el estudio de estos versículos del 5 al 11. En el versículo 4 el apóstol Pablo ha dicho que los cristianos no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y precisamente por eso ahora Pablo dice que los cristianos no podemos andar, lo cual quiere decir vivir. Entendemos que el andar en la vida de alguien, la andadura de la vida de alguien es como ha vivido, ¿no? No podemos andar o vivir conforme a los dictados de la carne, porque el viejo hombre ha sido derrotado. El viejo hombre ha sido derrotado, sí, todavía lo sentimos muy punzante en nosotros, ¿verdad? El viejo hombre caído, ¿bien?, ha sido vencido. Aún quedan reductos de resistencia, aún quedan como unos pequeños guerrilleros por ahí complicándonos la vida, ¿bien?, pero ha sido vencido. Nuestro corazón y nuestra mente ya no están centrados en el pecado, nuestro corazón y nuestra mente ya no están dominados por la carne. ¿Y cómo lo ejemplifica, cómo lo ilustra el apóstol Pablo? Pues lo hace así, versículo 5, vamos a leerlo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. A mí me gustaría haceros una aclaración antes de proseguir y explicar lo que significa esto que dice aquí el apóstol Pablo, porque este versículo mal utilizado, y se ha utilizado muy mal, ha sido fuente de frustración y de desesperación para miles y miles de cristianos a lo largo de sus vidas. Con lo hermoso que suena. Pues hermanos, si entendemos que el apóstol Pablo aquí está haciendo una exhortación, lo estamos entendiendo mal. Esto no es una exhortación. El apóstol Pablo no nos está exhortando a vivir de cierta manera. El apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es declarar un hecho. ¿Entendemos la diferencia? Declarar algo que es. En Gálatas 5, Pablo sí que nos está exhortando, recordáis, a andar en el Espíritu. Eso sí que es una exhortación clara. Pero aquí lo que Pablo hace es definir una realidad, algo que es real para ti y que es real para mí, que es real para todos los cristianos. Los cristianos que han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, ahora viven o vivimos de una manera diferente a como vivíamos antes de ser regenerados por el Espíritu Santo. Aunque ahora que el Espíritu mora en nosotros, vivimos de otra manera. Si vamos al versículo 9, que veremos más tarde, fijaos, mas ahora vosotros no vivís según la carne. Lo da como un hecho, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y una traducción más aproximada sería, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Vemos la diferencia? Es importante, el apóstol les está diciendo a los cristianos de Roma, y a ti y a mí hoy, que ya no andaban o que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, aunque te parezca increíble a veces. Hermano, no importa si llevas 50 años en el Señor o te convertiste ayer mismo, da igual, todos los creyentes son espirituales. ¿Habéis oído hablar alguna vez del cristiano carnal? Es que este es un cristiano que ha aceptado a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor, es carnal. Hermanos, en esta iglesia no creemos en los cristianos carnales, ¿sabéis por qué no? Porque no creemos en los seres mitológicos, como el centauro o el minotauro. ¿Bien? El mitad toro, mitad hombre. No. No existe el cristiano carnal. Todos los verdaderos cristianos, nacidos de nuevo, por lo tanto regenerados por el Espíritu Santo, son espirituales. El Espíritu Santo mora en ellos. Y si esto no es así, pues no son cristianos. Aquí no hay más. Claro, como os decía antes, si estas palabras tú y yo nos las tomamos como una exhortación y no como una descripción de lo que tú y yo somos, vamos a vivir vidas de completa frustración y de completa falta de gozo, hermanos. Si estas palabras
las tomamos como una exhortación, vamos a entender que no hay ninguna condenación para los cristianos si vivimos de cierta manera. ¿Entendéis? Si vives de cierta manera, no hay condenación. Como dice el versículo 1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si andas conforme al Espíritu, no hay condenación. Pero Pablo no es lo que está diciendo aquí. Mucho cuidado con esto, hermanos, mucho cuidado. Porque esto es lo opuesto a la gloriosa y bendita doctrina de la justificación por la sola fe. ¿Entendemos? Hemos sido justificados una vez para siempre en Cristo Jesús. Así que, hermanos, los cristianos no somos condenados no porque vivamos de una determinada manera, sino porque estamos unidos a Cristo por la fe. Y sí, esto se evidencia con un determinado estilo de vida. Obviamente. ¿Sí? Es obvio. Y por eso mismo no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Son los incrédulos los que viven conforme a la carne, según los impulsos, la voluntad y designios de su naturaleza. Pablo aquí está definiendo un estilo de vida bajo el dominio del pecado. ¿Sí? Los que viven conforme a la carne, o los que son de la carne. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, hermanos. Estos son, permitidme la expresión tan coloquial, habas contadas. O como se dice últimamente, las gallinas que entran por las que salen. Aquí no hay nada más. ¿Por qué viven de esta manera estas personas? Porque el Espíritu Santo no mora en ellos. Ya está. A diferencia de los cristianos, en los que el Espíritu Santo sí. ¿Bien? A diferencia de los cristianos que han sido regenerados, aquellos que no tienen el Espíritu Santo, estas personas viven bajo los impulsos de su carne, bajo los designios de su voluntad pecaminosa y alejada de Dios. El Espíritu no mora en ellos. ¿Comprendemos esto? Son de la carne, en contraposición con nosotros que somos del Espíritu. Y por eso podemos poner nuestra mente y podemos vivir nuestra vida conforme al Espíritu. Ellos no pueden. Hermano, si tú has sido salvo por gracia, por medio de la fe, si has sido adoptado en la familia de Dios, si estás siendo santificado en tu vida, es porque Dios mora en ti, porque el Espíritu Santo mora en ti, no por otro mérito personal, no por ningún esfuerzo propio. Hermano, hermana, tu vida cristiana es sobrenatural. ¿Te has planteado esto alguna vez? Tu vida cristiana es sobrenatural, no es en un sentido estricto humana. Al fin y al cabo has sido justificado por la justicia de Dios y no la tuya propia. Estás siendo santificado por el poder del Espíritu Santo que ha venido a morar en ti, no por tus propias fuerzas ni tu propio poder. Todo lo que haces es una obra sobrenatural que está teniendo lugar en ti. Cualquier pequeña victoria sobre el pecado es obra de Dios. Y esto es algo maravilloso, hermanos. Dios obrando en ti y en mí. Pablo en el versículo 5 está describiendo dos tipos de personas, es decir, aquellos que, como hemos dicho, son de la carne y los que son del Espíritu. Y hermanos, me gustaría dejar clara una cosa. Ante los ojos de Dios, solo hay dos tipos de personas en el mundo. Luego nosotros establecemos un montón de parcelitas y diferencias, pero la realidad ante Dios es que solo hay dos tipos de personas en el mundo. Los que pertenecen a Dios y los que no le pertenecen. Los que son de la carne y los que son del Espíritu. Y desde luego hay personas no salvas que tienen unos estándares de rectitud y de moral elevadísimos. Y luego hay cristianos, y voy a matizar, verdaderos cristianos,
que fallan frecuentemente en su obediencia a Dios. Y creo que todos hemos podido ver esto en la vida de otros y en la nuestra también. Pero la realidad es que los seres humanos, hermanos, son de la carne o son del espíritu. Aquí no hay término medio. Y esto es lo que Pablo quiere que entendamos, no hay más. O eres ciudadano del reino de los cielos o eres ciudadano de este mundo. O eres un hijo de Dios o eres un hijo de Satanás. O vives para tu propia gloria o vives para la gloria de Dios. No hay más. Y sí, hay muchas personas religiosas que dicen creer en Dios, pero rechazan el Evangelio. ¿Por qué? Porque aceptar el mensaje del Evangelio, con todas sus consecuencias, equivale a reconocer que son incapaces de salvarse por ellos mismos. No quieren reconocerlo. No quieren recibir la justicia de otro para ser salvos, la justicia de Cristo. Quieren apoyarse y justificarse en su propia justicia. Hermanos, el Evangelio, el verdadero Evangelio, le da toda la gloria a Dios. El Evangelio empieza con Dios y acaba con Dios. Y las religiones humanas y las filosofías humanas lo que hacen es darle toda la gloria al hombre. Así que da igual si una persona es religiosa o es atea, da lo mismo al final, lo que le mueve es el amor por ellos mismos o el amor a Dios. Estas son las diferencias. Y normalmente, evidentemente, tenemos que decir que lo que les mueve siempre es el amor a ellos mismos. Pero a aquellos que son del Espíritu les mueve el amor a Dios. Nosotros los cristianos somos del Espíritu. Tenemos una nueva motivación. Tenemos un nuevo deseo de glorificar a Dios que antes no teníamos. Es verdad que a veces no vivimos de forma muy coherente con lo que se esperaría de personas que son del Espíritu. A veces nos podemos llegar a comportar de manera que parece que somos de la carne. Hay veces que la diferencia, pues parece que no hay mucha, ¿no? Cuando miramos en la superficie entre lo que hacen a veces algunos cristianos y lo que hacen aquellos que no lo son. Pero sí que hay diferencia, en el fondo sí que la hay, porque un cristiano sigue luchando. Sigue luchando. No se rinde. Si el cristiano es vencido por el pecado, como a veces nos ocurre, no nos rendimos, nos levantamos y contraatacamos. Seguimos luchando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un poder superior morando en nosotros, un poder sobrenatural, el del Espíritu de Dios, que nos lleva cada vez que caemos a la cruz del Calvario, en busca de gracia, de confesión y de nuevas fuerzas para continuar caminando. La vida del cristiano se dirige a Dios normalmente, y quien dirige eso es el Espíritu Santo, en obediencia a la palabra de Dios. Y hermano, en la medida que profundices en las Escrituras, en la manera que profundices en tu comunión con Dios por medio del Espíritu Santo, más evidente se va a hacer que eres del Espíritu. O alimentas la carne o alimentas el Espíritu. Porque las dos cosas están en ti, en lo que queda de tu viejo hombre. Queda mucha carne. Pero la realidad es que Dios ha venido a morar en ti, en tu espíritu. Depende de qué es lo que alimentes. Evidentemente Dios se encargará de alguien a quien le ha otorgado el Espíritu Santo de redarguirle, de darle convicción y de llevarle una búsqueda cada vez mayor de Él y de su gloria. Pero a veces podemos caer en eso, en alimentar más la carne que el espíritu. A veces de formas sutiles nos dejamos gobernar por ello, y otra de forma escandalosa. Así que de nuevo,
Y quiero dejar esto muy claro, solo hay dos tipos de personas en este mundo, los que son de la carne y los que son del espíritu, los incrédulos y los que no lo son. Y los resultados que cosechan también son muy distintos. Fijaos, versículos del 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vemos un contraste marcadísimo. Pablo dice que el ocuparse de la carne es muerte. No es que produzca la muerte, aunque puede llegar a producirla, ¿bien? Vivir conforme a la carne. No, 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 no. También está definiendo un hecho claro. ¿Bien? Pablo está diciendo que esta mentalidad carnal es muerte en sí misma. No que conduzca a la muerte, que también, sino que esta mentalidad, este poner la mente en la carne, es un síntoma de muerte. ¿De qué tipo de muerte? Espiritual. ¿Están muertos? Estábamos muertos. ¿Lo dudas? Hermanos, vamos a 1 Corintios 2:14. Aquí primero nos dice una cosa el apóstol Pablo acerca del hombre no regenerado. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí nos está hablando de la mente carnal, que no puede por sí misma dirigirse a Dios, no puede, está espiritualmente muerto, no puede ir a Dios, que es la fuente de la vida, porque está muerto. Tú dile a un muerto que se levante y verás, no te va a hacer mucho caso. Estaba espiritualmente muerto todo aquel que ahora está espiritualmente vivo. Y los que están espiritualmente muertos seguirán así a menos que el Espíritu Santo obre en ellos. Por eso, recordáis Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso, el hombre incrédulo no para de generar anhelos insatisfechos. El hombre incrédulo vive en permanente frustración y ansiedad. El hombre incrédulo es una fábrica constante de deseos incumplidos. El hombre no regenerado tiene un agujero dentro de él del tamaño de Dios. No tiene a Dios. Y ese agujero es un coladero de amargura, depresión, inseguridad y frustración permanentes. Deseos de buenas relaciones que nunca se ven cumplidos. Satisfacción, estabilidad, propósito, nunca acaba de encontrarlo. Nunca alcanza plenitud en eso. Tiene un agujero enorme, no disfruta realmente de la vida, vamos a decirlo. Tú dirás, oye, que yo veo a algunos que se lo pasan muy bien, ¿eh? Con esas sonrisas profident que salen ahí en los anuncios y en las fotos, gente que vive de maravilla, ¿no? Decía Oscar Wilde aquello de el dinero no da la felicidad, pero sí una sensación tan parecida que es necesario un especialista para verificar la diferencia. Pero hermanos, la realidad es que todo eso es una sonrisa falsa. Todo eso es una sonrisa pasajera. Es una sonrisa de muerte, como la de las calaveras, que están siempre sonrientes. Pero es muerte. No disfrutan de la vida porque la verdadera vida, hermanos, solo se puede obtener por medio de la estrecha comunión con Dios. Así fuimos creados, como dice el Catecismo Menor. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar por siempre de Él. Para esto fuiste hecho. Ese es el objetivo de todo hombre al llegar a este mundo. Disfrutar
de la vida de Dios morando en él. Y eso es vida, eso es verdadera vida. Pero el hombre carnal sustituye a Dios con cosas materiales, cosas que son transitorias, cosas que en el fondo él sabe que tarde o temprano pasarán, que nunca pueden dar verdadera satisfacción en esta vida, lo que sea. Por eso dice ahora Pablo que ocuparse del espíritu, en contraposición con esto, es vida y paz. Pablo nos dice que el creyente ya disfruta de esa vida y de esa paz. Ahora es vida y paz. No será vida y paz, no, es vida y paz. Porque ya poseemos la vida de Cristo en nosotros. Abundancia de vida. Cuando las Escrituras habla de vida eterna, estrictamente hablando, pensamos muchas veces en que ya no va a acabar nunca, que es eterna desde un punto hacia el futuro, ¿verdad? Así es como lo entendemos. Y es verdad, experimentaremos la eternidad. Pero cuando está hablando de vida eterna el Señor Jesucristo, mayormente está refiriéndose a una calidad, a una abundancia, a un contenido, a una plenitud de vida en Él. ¿Recordáis? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El cristiano, el que es del Espíritu, tiene una estrecha y placentera comunión con Jesucristo. Y además, tenemos paz con Dios, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz porque ya no estamos bajo la condenatoria y justa ira de Dios, al haber sido justificados, pero paz también porque ya tenemos una relación, nos hemos reconciliado con Dios. Y eso es maravilloso, hermanos. Y por esto podemos experimentar esa paz con Dios en medio de las peores circunstancias, en los lugares más oscuros de nuestra vida, en las situaciones más terribles, sin importar el dolor, la tristeza, la ansiedad, la frustración, incluso a veces el miedo que pueda haber en nuestro corazón, porque en nuestro corazón también está la convicción de que sin importar lo que nos ocurra, sin importar tus circunstancias, estás en manos de un Dios soberano y amante que te va a cuidar y te va a guardar por la eternidad. Eso es vida, eso es paz. Y, hermanos, solo los cristianos somos conscientes de que Dios, aún en medio de estas circunstancias de pandemia mundial y de todas las circunstancias derivadas de esta situación en la que vivimos, o cualquier otra cosa que nos ocurra, sabemos que Dios va a usar eso para moldearnos cada vez más a su imagen. Y esto es algo que es único de los cristianos. El mundo, los que son de la carne, no pueden percibir esto. Por esto ahora en el versículo 7 Pablo dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermanos, en la mente carnal, en sus designios, hay una permanente hostilidad hacia Dios, una permanente animadversión, una permanente enemistad hacia Dios. Y esto se puede expresar de manera activa, como el ateo que levanta su puño contra Dios y reniega de él. Es curioso, ¿no?, que para ser ateo necesites a Dios, no deja de ser un gran contrasentido. Tu ateísmo haya significado en Dios. Bueno, esto es otro debate. Y esto es una enemistad activa, como la que podemos encontrar en Richard Dawkins u otros, por ejemplo, pero luego hay una enemistad pasiva, como la de aquel que es indiferente al Evangelio, aquel que vive conforme a sus propias fuerzas, conforme a sus propios designios, conforme a su propio entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Por qué? Porque no quiere depender de Dios. No quiere. Y eso es enemistad con Dios.
Es como lo dice Timothy Keller en su comentario a la carta a los Romanos. Él dice, esto es como un guerrillero de un ejército rebelde al gobierno legalmente establecido, que es buen compañero con los demás guerrilleros, los cuida y protege con su vida, mantiene en buen estado su indumentaria y sus armas, pero lo que le mueve a hacer todo esto es su hostilidad al gobierno legítimo. Y no podemos esperar que el presidente de este gobierno le dé una condecoración a este guerrillero por su disciplina y por su valentía, porque todo lo que motiva las acciones de este rebelde es en su objetivo de derrocarle del poder. ¿Entendemos esto? Qué buen compañero, qué valiente. Todo el batallón de guerrilleros le ama. Es un muchacho excelente y siempre lo será. Pero no va a recibir ninguna condecoración legítima del legítimo gobernante. Porque todo lo que motiva a este hombre es el odio hacia ese gobernante. Pues esto es lo que ocurre con aquellos que están en este estado de rebelión a Dios. No quieren sujetarse a la ley de Dios y, como dice Pablo, tampoco pueden. Fijaos que dice, ni tampoco pueden. ¿Por qué? Pues porque se aman a sí mismos por encima de todo. Se aman a sí mismos con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Por encima de todo están ellos, incluso por encima de Dios. No quieren sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque quieren establecer la suya propia. Pero el creyente, el cristiano, es aquel que por la obra regeneradora del Espíritu Santo ha cambiado su enemistad con Dios por adoración a Dios. Y su rebeldía interior por una gozosa sujeción a su Creador. Se someten con paz a la autoridad soberana de Dios. Por eso, si vamos ahora al versículo 8, vemos, por todo lo que hemos expuesto, que dice Pablo que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ni siquiera los decentes, ni siquiera los morales, ni siquiera los religiosos. Y cuidado, sería peor si no vivieran de esa manera a los ojos de Dios. Sería peor. ¿Estamos de acuerdo? Dios no va a juzgar ni va a castigar en el infierno de la misma manera a unos que a otros. Sabemos esto, lo creemos. También van a haber distintas recompensas en los cielos, no una mayor salvación, no una mayor gloria, no una mayor comunión con Dios, pero van a haber distintos galardones. ¿Cómo será esto? Nadie lo sabe, pero la palabra lo dice. Pero sí, hermanos, ni siquiera estos religiosos decentes y morales pueden agradar a Dios. Es como dice Martin Lloyd-Jones, todas las obras del religioso y del moralista huelen mal, porque no se hacen con el propósito de darle a Dios la gloria. ¿Recordáis esas palabras de Isaías? Todas vuestras obras son trapos de inmundicia. Y ya sabemos lo que eran los trapos de inmundicia. Si alguien no lo sabe, se lo explico luego. Pero por otro lado, hermanos, en las palabras de Pablo está implícito que si bien los incrédulos, los que son de la carne, no pueden agradar a Dios, aquellos que son del Espíritu sí que pueden agradarle. La mente carnal no puede agradar a Dios, pero la mente espiritual, o sea, hermano, tú y yo podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Hermano, porque tus buenas obras, mis buenas obras, las buenas obras de los cristianos son el reflejo de la obra del Espíritu Santo en nosotros. No son nuestras, son de Él. Dios puede ver el reflejo de su gloria en las cosas que hacemos para Él. Dios puede ver el reflejo de su gloria en las cosas que hacemos para Él. A pesar de tus torpezas, a pesar de mis imperfecciones, podemos agradar a Dios. ¿Recuerdas Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Esto es como nuestros hijos. A ver, ¿a quién no le ha pasado esto? Que cuando son pequeñitos nos vienen con un dibujo garabateado, que es un palo, ya te llegará ya, una redonda, una cosa ahí, y te dice, mira papá, este eres tú. Así. Bueno, si tú lo dices, no es un Velázquez, ya está claro, no es un Velázquez, ¿bien? Pero tú estás orgulloso de lo que este hijo ha hecho y de lo que él está plasmando ahí. Porque él dice que ese eres tú, él quiere reflejarte a ti, como puede, pero él quiere reflejarte a ti. ¿Tú qué haces? Vamos, ni te lo piensas para o bien pegarlo en la nevera o bien llevártelo, que eso ya es demasiado, te lo llevas a la oficina y lo pegas allí en una pizarrita. ¿De esto qué es? Dice, este soy yo. Lo ha hecho mi hijo. Ah, claro, claro. Bien, hermanos, nuestras buenas obras, por torpes e imperfectas que puedan ser, por incompletas que sean, están todas en la pizarra de la oficina del Señor. Están todas allí puestas. Y Él las ve con agrado, Él se complace, las ve con orgullo de Padre, podemos decir. Él las tiene ahí en cuenta, porque Él ve su gracia reflejada en ellas. Él se agrada con eso. ¿Por qué? Porque quienes son del Espíritu sí que pueden agradar a Dios por medio de reflejarle a Él en su vida. Puedes agradar a Dios, aun en lo más torpe y estúpido que hayas podido hacer. Todas nuestras buenas obras, hermanos, están manchadas de alguna manera por el pecado. Todas. De la primera a la última. Y así será hasta que el Señor venga o se nos lleve. Pero hermanos, Dios se agrada en ellas. Perseveremos. Algún día una de mis hijas me traerá un carboncillo de esos. ¿Sí? Un dibujo, ya diré. Bien, qué bonito. Pero aún así, hermanos, tampoco será perfecto. No será un reflejo perfecto, no voy a decir de mi gloria, no será un reflejo perfecto de quién soy yo. Nunca lo será. Siempre estaremos creciendo en eso. Pero ahora, hermanos, me gustaría, casi concluyendo, resaltar la que para mí es la parte más sorprendente de este pasaje. Porque vamos a leer los versículos del 9 al 11, y lo que ahí nos está diciendo el apóstol Pablo en esas pocas palabras es que el Dios Trino ha venido a morar en el creyente, como veíamos en la escuela bíblica, providencialmente creo, ha venido a morar en el creyente por medio de su Espíritu. Y por lo tanto ahora nosotros podemos tener esperanza en el presente, pero también en el futuro. Y me gustaría ahora que en estos versículos hicieras un esfuerzo. Vamos a poner ahora todas las neuronas, si no las habías puesto ya, si te queda alguna por ahí. Úsala, a ver si en estos versículos identificamos a las tres personas de la Trinidad. ¿Bien? Vamos allá. Versículo 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Has podido identificarlas? ¿Sí? Cuando dice que no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ahí tenemos al Espíritu, bien, el Espíritu Santo después, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, bien, no es de él. Ahí tenemos el Espíritu Santo también, la tercera persona de la Trinidad, bien.
Y luego dice más tarde, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, este es el Padre, mora en vosotros, ¿veis? Hermanos, tenemos tiempo de detenernos en esto, algo vimos en la escuela también la semana pasada. Hermanos, esto es un misterio que en este lado de la eternidad no vamos a llegar a comprender nunca. Nunca vamos a poder comprender cómo es posible que el Dios Trino more en ti y en mí. El Dios Trino mora en ti. Y aunque no lo puedas comprender, sí que te puedes gozar enormemente por esto. Porque es una realidad. Como el Señor dijo a sus discípulos antes de entregarse para morir, en lugar de sus escogidos, recordáis en Juan 14, en los versículos 1 y 2, Él dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero luego continúa los versículos 16 al 18 y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, y sabemos que este es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y cuando el Señor dice vendré a vosotros, no se está refiriendo a su segunda venida. Está hablando a su venida en el Espíritu a partir del día del Pentecostés. Y ahora Él sigue en el versículo 23 y dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y esta palabra, morada, es la misma que utiliza en el versículo 2, cuando dice que muchas moradas hay, que Él nos va a preparar una morada, esta sí, en los lugares eternos. Pero lo que nos está diciendo aquí Jesús es que esa morada que nos espera en los lugares eternos, Él ya la está trayendo a nosotros por medio de que el Espíritu Santo esté habitando en nuestros espíritus. Y esto, hermanos, es maravilloso. Hermanos, esto es una maravilla. Dios traerá esta morada a nuestro corazón. El Dios Trino mora en ti. La Santa Trinidad, de forma misteriosa pero real, ha hecho de tu cuerpo un templo. Y esto es un gran privilegio. Es un gran privilegio, hermanos. Pero es real. No obstante, también es una gran responsabilidad. Como dice Pablo en 1 Corintios 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Ahora qué? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto da una patada al gnosticismo que dice que el cuerpo va por un lado y el espíritu por el otro y lo que hagas con tu cuerpo no importa en absoluto. No, los dos son de Dios, los dos has de santificar. Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? De que Dios more entre nosotros. Bueno, Pablo dice que aunque estemos en el cuerpo, un cuerpo que, si el Señor no viene antes y no lo remedia, va a experimentar muerte sí o sí, a pesar de eso, espiritualmente vamos a estar vivos por causa de la justicia de Cristo. Fijaos, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, y de nuevo esta expresión es ya que Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia, y obviamente esta es la justicia de Cristo, a causa de nuestra justificación. Estamos vivos. Hermanos, yo sé que tú, como yo me he sentido muchas veces, nos hemos sentido medio muertos, ¿sí o no? Bueno, vamos a verlo como lo de la botella, o medio vivos, si queremos ser un poco más optimistas. Pero a veces nos sentimos que nos falta como vida, ¿no? Y no me refiero después de haberte pegado una paliza haciendo una maratón, no, me refiero que por las circunstancias de la vida
Así es como estamos. Pero hermano, hermana, tu realidad no depende de cómo tú te sientas, sino que depende de lo que sabemos que es verdad en Cristo. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, poniendo su justicia a favor tuyo y mío. Por lo tanto, nosotros ahora estamos vivos para Dios, porque Él ha vivificado nuestros espíritus, sin importar aquello que nos suceda. Pero por otro lado, esto también quiere decir que como el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos, también nosotros nos resucitará algún día, cuando Él regrese en su poder, en su reino y en su gloria. Versículo 9, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Os dais cuenta, hermanos? Cada una de las tres personas de la Trinidad actuará de manera conjunta en la resurrección de nuestros cuerpos. El Padre te dará la bienvenida a casa. El Hijo te abrazará como su esposa restaurada. Y el Espíritu Santo te restaurará y edificará completamente como templo de Dios. Esto es algo maravilloso, es como dice Sofonías: el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hermanos, estas son las promesas preciosas y benditas en las que podemos anclar, como hemos cantado, nuestras almas. Aunque el mundo se venga abajo a nuestro alrededor, da lo mismo. Nada ni nadie podrá obviar la realidad de que los cristianos somos los seres más privilegiados de este planeta. Nada ni nadie nos va a poder robar la salvación que ahora disfrutamos. Como os decía al principio, este capítulo 8 es glorioso. Empieza con el ninguna condenación y concluye con el ninguna separación. Porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Hermanos, para concluir, en un mundo de tanta inestabilidad, tanta confusión, tanta preocupación, tanto sufrimiento, hermanos, por fe podemos ver nuestras almas ancladas en la gloria, en la que Cristo está sentado a la diestra del Padre y nosotros estamos escondidos en Él. A pesar de las luchas, de las tribulaciones, los creyentes disfrutamos de la vida abundante que solamente hay en Cristo y que Él compró para nosotros a precio de sangre. Y esta vida la experimentaremos más intensamente, más abundantemente, en la medida que nos ocupemos en el Espíritu. Cristo vive en ti y nunca va a abandonar la morada de tu corazón, jamás. Recuérdale esto a tu alma, cuando te sientas solo, cuando te sientas desamparado, nunca vas a estar solo, ya nunca más. Cristo mora en ti todos los días hasta el fin del mundo. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es Dios, Él es Emmanuel en medio de nosotros. Dios con nosotros. Y esto no depende de cómo te sientas, esto depende de su fidelidad y no de la tuya, ni siquiera de la tuya. Pero esto quiere decir también que ahora podemos resistir el pecado que todavía mora en nosotros, hermanos. Aquí no estamos vendiendo la gracia barata. La gracia es poder para vidas santas, para vidas de adoración a Dios. No, hermanos. Satanás va a tratar de robarte el gozo de infinidad de maneras, o tú mismo por tu torpeza, por nuestra iniquidad, por nuestro pecado nos lo podemos autorrobar, podemos enturbiar en cierta manera nuestra comunión o nuestra percepción de la comunión con Dios.
Pero hermanos, Él ha puesto todos los recursos de su gracia, a través de su palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo, a través de la Iglesia, para que puedas pelear con éxito y vencer en esta guerra espiritual. No te rindas, hermano. Si caes, levántate y vuélvete a Cristo. No te des por vencido, ves al trono de la gracia, donde hay riquezas de perdón, misericordia, amor y poder para andar conforme al Espíritu. Porque eres del Espíritu. Mira con arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, quien se entregó por ti en la cruz del Calvario, una vez para siempre. Sigue luchando. Pero además esto quiere decir, hermano, hermana, que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos algún día te resucitará a ti también en tu cuerpo mortal, que ya no será mortal nunca jamás, para que puedas estar en la mismísima presencia de Dios y gozar de una gozosa y eterna y perfecta comunión con Él en los nuevos cielos y en la nueva tierra, en cuerpo y en alma, como vimos estas semanas pasadas en Mateo 24 y 25. Hermano, cuando Cristo regrese, Él va a restaurar el cuerpo de tu humillación a semejanza de su cuerpo glorioso. Sí. Nosotros vamos a estar en la presencia de nuestro Dios en cuerpo y alma por toda la eternidad. Esta es nuestra esperanza y nuestro gozo y corona en la que nos podemos gloriar. Esa es nuestra corona. No dejemos que el coronavirus nos ponga su corona encima. Quitémonosla de encima. Nuestra corona es que nos aguarda gozosa comunión en la perfecta visión de Él, de Dios, en los cielos. Y esto es verdadera vida y paz. Hermano, hermana, predícate este evangelio cada día. Cada día. Esta promesa se ha hecho por todas las edades al pueblo del pacto. Cristo morando en nosotros. Jesús es nuestra esperanza de gloria. No dejemos que esta pandemia eclipse esta realidad, ni nuestro entendimiento de la gloria de Dios, ni el hecho de que Él ya mora dentro de nosotros. Pon tu mente en las cosas del Espíritu escritas en la Biblia, en esas promesas, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y si aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si aún vives conforme a la carne y no conforme al Espíritu, esta vida y esta paz no son para ti. Y este consuelo y esta esperanza tampoco. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Pídele hoy que Él abra los ojos de tu entendimiento y transforme tu duro corazón. Él es un poderoso Salvador y puede darte vida y poder y paz por medio de su Espíritu. Abandona toda confianza en ti mismo. Abandona todo esfuerzo vano por salvarte. Confía en lo que Él hizo a favor de pecadores como tú y como yo, muriendo en una cruz. Y Él honrará su palabra, borrando todos tus pecados y otorgándote perdón y vida eterna. Ven a Él, estés donde estés, te sientas como te sientas, creas lo que creas, pienses lo que pienses. Él puede darte gracia hoy para salvarte y llevarte a su reino. Y solamente así podrás tener vida y podrás tener paz. Amén. Amén. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias por la vida y la paz que nos has dado por medio del Espíritu y mediante la justicia de Cristo que nos has otorgado por gracia, por medio de la fe. Señor, transforma corazones de piedra en corazones de carne en esta mañana. Señor, bendice tu bendita palabra. Bendícela tanto para creyentes como para incrédulos, Señor, para gloria de tu bendito nombre y para bien de nuestras almas. Cristo Jesús. Amén. Amén.